el día de hoy vamos a hablar una temática que está bastante en boga, que es el cambio social y de comportamiento. Pero muchas veces cuando hablamos del tema de cambios de comportamiento y cambios sociales, a veces se queda un poco en la nube y es bastante, no complejo, pero bastante de pensar un poco cómo esto se transmite ya a unas realidades en un territorio con un grupo de personas específico, ¿ya? Entonces, el formular estrategias de cambio social y de comportamiento requiere siempre una visión de entendimiento muy a profundidad de las comunidades y los espacios en los que vamos a trabajar. Entonces, dicho esto, bueno, vamos a hablar un poco de qué es la construcción de la salud y por qué yo empiezo con esta teoría o este paradigma o esta forma de pensar que es el construccionismo social, porque es la base para poder entender el cambio de comportamiento y el cambio social. Entendido no como un tema biológico de un proceso de salud-enfermedad, sino entendido más como un proceso de cómo yo construyo mi forma de pensar con relación al proceso salud-enfermedad con base al ambiente y a la cultura en la que yo vivo. Luego nos vamos a enfocar en las definiciones de comportamientos en salud, qué es un comportamiento aplicado al ámbito de la salud y de qué están compuestos estos comportamientos, que es el punto 3, que es el CAP. Y en el punto 4 sería el inicio de un nuevo taller, que es ya cómo diseñar estas estrategias, es decir, plasmarlas ya en un documento. Lo ideal sería plasmarlo en un dibujo, pero bueno, por la dinámica en la que estamos, como en estas mesas, sería lo ideal plasmarlo en un dibujo, pero lo vamos a hacer a manera de una matriz. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces, los objetivos de este taller, en primer lugar, es que todos ustedes puedan comprender los principios y conceptos del cambio social y de comportamiento. Y en segundo lugar, cómo el cambio social y de comportamiento es una herramienta que es grandemente utilizada para reducir y prevenir la desnutrición crónica infantil, como poniendo el caso de Ecuador, pero el cambio social y de comportamiento se lo puede utilizar también para crear hábitos saludables, para la prevención del sobrepeso y obesidad en escolares. El cambio social y de comportamiento puede ser también una herramienta para que, por ejemplo, los jóvenes no consuman drogas, no consuman alcohol. Entonces, es una ciencia, una herramienta que nos sirve para diferentes acciones, pero me voy a enfocar en el tema de la DCI. Entonces, no sé quiénes de ustedes recuerdan a este personaje, Máximo, no sé si todos lo reconocen. Bueno, ¿por qué le he puesto a Máximo el día de hoy aquí? Porque Máximo es un vocero que lo que busca es generar un cambio social y de comportamiento. Usualmente cuando creamos estrategias de cambio social y de comportamiento, siempre tenemos que tener unos voceros. Estos voceros pueden ser los jóvenes, como los jóvenes que estuvieron exponiendo hace un momento estas temáticas tan interesantes. Un vocero puede ser un líder comunitario, un vocero puede ser una estrella de un deporte, pero en este caso el vocero, digamos, de esta estrategia es Máximo. Entonces, bueno, Máximo es un personaje creado para UNICEF, lo creó Walt Disney en una alianza con Walt Disney. Nace Máximo en los años 90 para lograr que los jóvenes, que los niños nos vacunemos del sarampión. Entonces, yo fui una de las niñas
beneficiarias de la vacuna del sarampión con Máximo y nos dieron unas cartitas. Entonces eso más o menos fue en los años 90, cuando Máximo llegó por primera vez al Ecuador. Y luego Máximo, después de muchos años, vuelve también para una segunda campaña de vacunación en nuestro país. Y ahora se queda para ser el vocero de una campaña de cambio social y de comportamiento para reducir y prevenir la desnutrición crónica infantil. Entonces, Máximo aquí nos está comentando que antes de empezar a aprender, él nos quiere conocer. Y algo que es muy característico cuando estos personajes nos llaman a ejercer un cambio o nos llaman con frases específicas, vemos que no son frases largas, son frases en rima usualmente, son mensajes que causan impacto, son mensajes que generan como pensar en lo que me evoca. Entonces, Máximo, ustedes se van a dar cuenta tal vez cuando vemos las propagandas, Máximo siempre va a hablar como en prosa y es algo característico del personaje. Entonces, cuando nosotros seleccionamos estos voceros para estas estrategias educomunicacionales, tenemos que ver que esta persona se comunique con un lenguaje fácil de entender, que sea característico, que si yo no le vea al personaje su imagen del tucán y yo lo escucho en la radio, yo ya sé que es él, mucho antes de que diga yo soy Máximo y aquí estoy, o ya volví, mucho antes de eso yo ya reconozco a ese personaje porque yo ya sé cómo habla. Entonces, ese es como un primer punto. Entonces, para un poco conocernos, vamos a hacer una actividad rompehielos, que es de 2 verdades y una mentira. ¿Ya? Entonces, para reírnos un poquito y como dice la palabra, romper el hielo, y como vamos a trabajar en grupos durante esta hora y media, un poquito más, entonces quiero que por favor se pongan en grupos de 5 personas, que van a ser las 5 personas con las que la van a trabajar todo el taller. Preferiblemente que no me conozca, pero bueno, si ya estoy al lado, para que no nos movamos tanto, pongámonos en estos grupos de 5. Muy bien. Muy bien, entonces si ya estamos en estos grupos de 5 personas, nos vamos a contar. ¿Ya están listos todos? Muy bien. Perfecto, entonces todos ya estamos en los grupos de 5. Entonces en estos grupos nos vamos a contar 2 verdades y una mentira, ¿ya? Entonces voy a empezar yo. Me llamo María José, mi comida favorita es el bistec de hígado con papas que hace mi abuelita, es delicioso. Tengo 2 gatas que les amo con locura, se llaman Luna y Lía, son hermosas. Y mi helado favorito es el de chocolate con chispas. ¿Cuál será mi? No, no. No me gustan los gatos y tengo 2 perras que sí se llaman Luna y Lía. Me encanta el hígado, es mi comida favorita. Bueno, entonces en estos grupos nos vamos a poner y vamos a contarnos una verdad, una mentira, nuestro nombre, como para conocernos quiénes serán mis compañeros de trabajo. Entonces nos vamos a dar 5 minutitos como para 1 minuto por persona.
Tenemos un minuto más, ¿ya? ¿Ya estamos listos? ¿Todos ya terminaron? ¿Todos ya terminaron? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, ahora que ya nos conocemos y que ya hemos creado un grupo de trabajo, vamos a continuar un poco más conversando ya ahora sí de la primera temática. Ay, era con este, creo. Bueno, entonces aquí Máximo nos comenta también algo que dice, para reducir la desnutrición debemos partir de los comportamientos y su comprensión. Entonces, vamos a empezar. En los mismos grupos en los que trabajamos esta actividad rompehielo, quiero que ahora piense cada uno de ustedes qué es alimentación saludable. ¿Ya? Entonces, va a llegar una imagen, por ejemplo, yo pienso alimentación saludable y llega a mí una imagen de unas frutas, a otra persona piensa en alimentación saludable y tal vez le llega la imagen de una cocina. Bueno, ¿qué es lo primero que me llega a la mente cuando yo pienso en alimentación saludable? Cuando yo les digo, ¿qué es para ustedes alimentación saludable? Entonces, les voy a pasar unas cartillas y en esas cartillas ustedes me pueden dar una definición, pueden decir qué es para ustedes la alimentación saludable, qué imagen viene a su cabeza cuando hablamos de alimentación saludable, qué sentimiento me viene un sentimiento de alegría, de confort y, o sea, ¿a qué me recuerda? ¿Un alimento específico, un olor? Bueno, entonces vamos un poco a poner eso en el primer lado de la cartilla. Y en el segundo lado, en el lado B de la cartilla, voy a escribir dónde lo aprendí, o sea, dónde yo aprendí esa definición o ese concepto y quién me lo enseñó, o sea, o cómo llegó a mí. O sea, yo pienso en la alimentación saludable, cómo llegó ese concepto a mi vida, quién me enseñó, ¿ya? Entonces, igual nos vamos a dar unos breves minutitos y lo van a compartir en el grupo, cada uno de ustedes, y de ahí voy a escoger a algunas personas para que pueda leer su cartilla.
Entonces, si ya terminé, puedo compartir con mi grupo qué es para mi alimentación saludable, dónde yo aprendí esto, quién me lo enseñó, cómo llegó ese concepto o ese imaginario a mi vida. Entonces vamos un poco a dialogar con mi grupo.
Ok, entonces nos vamos a dar un minutito más para poder conversar y avanzar, ¿ok? Un minuto más. Bueno, ¿quién quisiera compartir? ¿Quién quiere compartir su cartilla? ¿Quién quiere? Ok. ¿Cómo te llamas? Luis. Sí, bueno, yo puse en mi concepto es más calidad que cantidad. Muy bien. Creo que es importante el hecho de sacarnos a veces también el hecho de ser profesionales y también ser comunidad en algún momento. ¿Por qué? Porque a veces queremos transmitir como profesionales un montón de conocimientos y a la comunidad también le bombardeamos de tanto conocimiento que se aturde. Entonces, esto me parece muy bueno de Red Pill, que era el hecho de que ellos hablaban de esa frase, más calidad que cantidad, porque a veces la comunidad piensa que entre más comemos, mejor me estoy nutriendo, y no es necesariamente eso, sino es la calidad de los productos que ellos tienen lo que va a hacer que ellos realmente tengan una buena nutrición. Red Pill. ¿Alguien más que quiera compartir su definición? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Nadie más? A ver. No, mi nombre es Abraham. Para mí la alimentación saludable es la conducta biopsicosocial integral, en donde se acceden a alimentos de calidad y variados, ¿no? Donde lo aprendí esto, pues en la universidad. El concepto de biopsicosocial lo aterrizo con la importancia de la alimentación no solo como el hecho de alimentar el cuerpo, sino también como satisfacer necesidades emocionales, sentimientos de la persona. La alimentación es a veces una respuesta a cómo nos sentimos. Y muchas veces en nuestro ámbito profesional nos olvidamos de eso, que estamos tratando de sensibilizar a personas que sienten, y que si nosotros también apelamos a eso, podemos dirigir nuestra intervención a saber lo que es alimentación saludable. De acuerdo. Muchas gracias, Abraham. Perfecto. Bueno, entonces, como vemos, cada uno de nosotros tiene una definición, un criterio, una imagen de qué es alimentación saludable. Ninguno de los 30, 35 personas que estamos en esta sala vamos a tener una definición exacta, a menos que la hayamos buscado en el internet, pero ninguno de nosotros va a tener una definición exacta y tal vez ninguno de nosotros lo hayamos aprendido de la misma fuente. Entonces, este pequeño ejercicio me trae un poco a hablar de la construcción social de la salud. Como les dije al inicio, la base para crear estrategias de cambio social y de comportamiento parte de un paradigma, es decir, de un modo de pensar, que es el construccionismo social, ¿ya? Que va mucho más allá de un paradigma biológico, netamente de la salud, ¿no es cierto? Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Sino nos indica y nos pone a pensar de que las personas crean un entendimiento de los procesos de salud, de enfermedad, de lactancia materna, de buena maternidad, de alimentación saludable, lo crean a través de estas interacciones sociales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todo en temas de salud o en procesos de salud, en definiciones de salud, en entendimiento de la salud, sus dimensiones, al igual que de enfermedad, son construidos socialmente. Eso por un lado. Y algo también que es muy importante es que el construccionismo social nos dice que la comprensión que nosotros tenemos, los conceptos que yo llego a tener sobre lactancia materna, sobre control del niño sano, sobre vacunación, están determinados históricamente, culturalmente y socialmente. Por ejemplo, si estamos en Quito, o sea, en el entorno en el que estamos ahorita, y hablamos de
lactancia materna y trabajo, por ejemplo, nosotros nos desenvolvemos en un imaginario donde yo tengo un acceso a un extractor de leche mecánico que me lo puedo conectar mientras estoy conduciendo y estoy en mi oficina. Tengo acceso a estas bolsas de leche que las puedo guardar en una refrigeradora. Inclusive puedo tener acceso a comprarme un cooler para llevar a mi oficina y bueno. Entonces, para mí tal vez la lactancia materna y el trabajo puedan ser compatibles. Ese es mi imaginario, porque no he visto algo diferente. Socialmente, en el entorno en el que yo estoy, en el ambiente en el que yo me desenvuelvo, ese es mi criterio de lactancia materna y trabajo. Pero si yo voy tal vez a otro entorno, en un sitio X donde tal vez no existen salas de lactancia, donde la persona no trabaja sentada en una oficina, sino trabaja en el campo, tal vez no tiene las fundas para guardar la leche. Entonces, para ella, la lactancia materna y trabajo, si yo le pregunto, ¿qué es para ti ser una madre lactante trabajadora?, va a ser totalmente diferente a la realidad que nos van a contar otras personas en Quito. Entonces, algo que es súper importante es que todo lo que yo creo, todo lo que yo genero como conceptos de salud, de enfermedad, de cualquier proceso relacionado a la salud, se crea socialmente, históricamente y culturalmente. Por ejemplo, ser una buena madre. Si yo pregunto a alguien qué es para ti ser una buena madre, muchos dirán sí, la que le da de lactar al bebé hasta que el bebé quiera, es la que está devota con su hijo, ¿Por qué? Porque tal vez culturalmente eso es lo que nosotros estamos en nuestro ambiente conociendo y escuchando constantemente. Pero si tal vez nos vamos a otro país, tal vez la buena maternidad sea un concepto totalmente diferente. Entonces, por eso es súper importante que cuando yo esté creando estrategias de cambio social y de comportamiento, lo primero que yo tengo que entender es cómo las personas con las que yo estoy trabajando comprenden los procesos de salud, enfermedad y comprenden, por ejemplo, un poco hablando del tema del paquete priorizado que estamos conversando a nivel político para reducir y prevenir la desnutrición crónica, cómo ellos comprenden eso. Y les voy a contar una anécdota que me pareció bastante interesante. Hicimos un taller desde UNICEF con los GATS en las provincias de Imbabura para hablar sobre la desnutrición crónica infantil con colegas del Ministerio de Salud, colegas de la Secretaría. Entonces, la colega del MSP hablaba del paquete todo el tiempo, el término paquete priorizado. Entonces, yo estaba sentada en el tren público hasta que toque mi turno y un señor del GAD dice, oye, yo no he recibido ese paquete. ¿Cuántos paquetes serán si tengo 400 niños en mi comunidad con desnutrición? Entonces, se imaginaban que era un paquete, una funda que venía dentro vacunas, comida, toallas, no sé. Entonces, llegó un punto en que se perdió el hilo de la narrativa de la colega porque toda la gente estaba preocupada de recibir el paquete. Y chateaba el señor desesperado, el presidente, porque por suerte ese día fueron los presidentes, no fueron delegados, y mandaban mensajes y le decía a la secretaria, porque yo estaba al lado y yo, bueno, sin culpa vi el mensaje. Y el señor le ponía a la secretaria, oye, están hablando de un paquete y no nos ha llegado, ¿con quién tengo que hablar? Y esta chica, la secretaria, decía, no sé de qué me está hablando, doctor, ni sé qué, ya esté pendiente, voy a estar. Entonces, tal vez nosotros en nuestro imaginario de salubristas, en un nivel de planta central o de distritos, de zonas, dominamos la terminología de paquete priorizado. Pero si llegamos a entornos donde tal vez para ellos el paquete es como yo voy a recibir un paquete, yo asumo que es una caja sellada que me va a llegar algún insumo. Entonces, voy a este punto para comentarles de que toda estrategia de cambio social y de comportamiento se basa en el entendimiento profundo de las realidades en las que yo estoy trabajando,
de los contextos en los que yo voy a diseñar mi programa. Y algo también que es muy importante es que este programa no lo diseño yo, no lo diseña la colega del MSP, no lo diseña nadie, sino el eje central y lo que hace que estas estrategias sean exitosas es que la comunidad sea el centro. A mí no me gusta mucho la palabra decir darle las voces a la gente, porque a la final es como apropiarse del sentir y las realidades de la persona. O sea, cuando dices estas teorías ayudan a dar una voz a las personas menos favorecidas, no, sino es simplemente crear esta alianza, crear estos espacios de diálogo donde las personas sean los creadores de su propia estrategia. Por eso son estrategias intersectoriales, son estrategias multidisciplinarias, donde no está solo el señor del GAD y su delegado, o no está sola la colega del MSP, sino estamos muchas organizaciones en territorio trabajando con las comunidades. Entonces eso es súper importante. Entonces esa es la primera premisa, ya hablando como de conceptos y dimensiones. La primera es que toda estrategia de cambio social y de comportamiento, para que sea exitosa, tiene que tener un profundo entendimiento de cómo las personas entienden a este paquete. ¿Qué es este paquete? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la lactancia materna? Porque si yo no tengo ese conocimiento, no va a ser exitoso ese programa o esa estrategia. Entonces, en temas de la construcción social de la salud, pues los autores más famosos son Lupton, tiene un libro que se llama, se me fue el nombre, bueno, es una autora australiana muy famosa, la pueden buscar, tiene blogs y siempre publica cosas relacionadas a la construcción social de la salud, a estrategias participativas para las comunidades. Entonces, es como una lectura bastante recomendada, el blog de esta persona Lupton. Y Barr, del 2015, también habla el tema de construccionismo social, pero más orientado como hacia la filosofía, digámoslo. Lupton más hacia la práctica. Entonces, ahora vamos a hablar qué es un comportamiento en salud. Entonces, en primer lugar, el comportamiento en salud son acciones o procesos que pueden ser conscientes o inconscientes en pro de la salud o dañinas para la salud, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, un comportamiento inconsciente es el lavado de manos. Entonces, yo automáticamente, ¿no es cierto? Uno va al baño, automáticamente antes de irte del baño, pues te lavas las manos. O sea, habrá gente que, aunque sea, se moje las manos, otros sí se pongan el jabón, pero en algún punto, siempre después de ir al baño, usualmente la gente se lava las manos. Es algo inconsciente. No es que yo estoy en el baño y digo, chuta, tengo que lavarme las manos, no te olvides de lavarte las manos, no. O sea, es algo que ya es inconsciente. Versus un comportamiento o un proceso consciente, por ejemplo, es la lactancia materna. Eso es un comportamiento que es consciente. Es decir, yo sé que estoy dando de lactar a mi bebé, es un espacio en el que estamos él y yo entro en una conexión con mi hijo me ve, me toca, yo le toco, le hablo, entonces estoy presente. ¿Ya? Entonces hay como diferentes comportamientos que pueden ser conscientes o inconscientes y también voluntarios o involuntarios. Y algo que es importante es que nuestros comportamientos moldean nuestra salud. Si yo tengo comportamientos positivos a la salud, voy a tener una buena salud. Si por el contrario tengo comportamientos que no son buenos para la salud, mi salud no va a ser la mejor. Entonces, por eso es tan importante el trabajar en el cambio de comportamiento cuando yo quiero generar estrategias para mejorar la salud de las personas. Y recordemos algo que es súper importante, porque muchas veces solo se habla de estrategias de cambio de comportamiento sueltas, pero el cambio de comportamiento es individual. Eso es muy importante. El cambio de comportamiento es del individuo, mientras que el cambio social
es de las comunidades, de la familia, de las organizaciones que trabajan en pro de este grupo de personas. Entonces, nunca se puede trabajar, si estamos hablando de estrategias de promoción de salud o de salud pública orientadas al cambio social y de comportamiento, solo de cambio de comportamiento. Eso es muy importante, porque el cambio de comportamiento es individual. Entonces, estos comportamientos son aprendidos, alguien me tiene que enseñar. En primer lugar, son aprendidos y también están influenciados por la sociedad, por la cultura y por el ambiente en el que yo me desenvuelvo. Y por eso, todos los programas o las estrategias de cambio social y de comportamiento son basadas en el modelo socioecológico de la salud, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito más el comportamiento. Muchas veces escuchamos, ay, voy a hacer un estudio CAP, el estudio CAP de arriba abajo, pero ¿por qué es tan importante hacer estudios y especialmente cuando se va a empezar a trabajar en estrategias de cambio social y de comportamiento, una investigación formativa, es decir, un levantamiento de una línea base cuantitativa y cualitativa? Eso es muy importante porque yo puedo medir, pero no sé qué pasa. Yo veo un número, veo una cifra ahí, pero no sé por qué está esa cifra. Entonces, por eso es tan importante que cuando yo empiece a hacer este tipo de estrategias, siempre utilice metodologías cuantitativas y cualitativas. Entonces, el comportamiento está, digamos, sostenido, está conformado, está creado por los conocimientos, por las actitudes y por las prácticas. Entonces, para yo poder cambiar un comportamiento, yo tengo que entender qué conoce la persona sobre lactancia materna, qué actitud tiene esa persona sobre la lactancia materna y qué prácticas tiene esa persona sobre lactancia materna. Entonces, el comportamiento está creado, está configurado por estas dimensiones que son los conocimientos, las actitudes y las prácticas. Eso es súper importante. Entonces, si yo no entiendo qué pasa con los conocimientos, las actitudes y las prácticas, no sé cómo está el estado de ese comportamiento en esos individuos con los que yo voy a trabajar. Entonces, en primer lugar, el conocimiento es la capacidad de las personas de adquirir, retener y utilizar esa información. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estoy en el grupo de madres o estoy en consejería 1 a 1 con un paciente, con la madre que está embarazada, la mujer gestante, y le empiezo a contar sobre la lactancia materna, los beneficios, le muestro unos dibujos, le pregunto si ha pensado o no dar de lactar a su bebé, porque a veces puedo llegar y decir la lactancia materna es el mejor alimento y tal, pero resulta que ella no lo ha pensado. Entonces voy a empezar tal vez con preguntas generadoras en un espacio de consejería. Usted sabe qué es la lactancia materna, ha pensado dar de lactar a su hijo, ha tenido hijos antes, ha dado de lactar a sus hijos antes. Entonces, un poco como para que la persona entre en confianza y nos cuente un poco su historia. Entonces, esta primera parte, que es el conocimiento, es algo que tal vez está muy dominado cuando hacemos estas estrategias de cambio social y de comportamiento, porque tú vas a las comunidades y hablas con una mamá y ellas se saben de memoria que tienen que darle la alimentación complementaria al bebé a partir de los 6 meses, pero no lo practican. Dicen, no, es que yo estaba comiendo una sopita de pollo y él me veía así con ganitas y le di una cucharita. O le di así un poquito así y le metí a la boquita para que se endure y ni sé qué. Entonces, pero ella sabe, porque tú le preguntas, ¿sabes desde cuándo hay que empezar a dar la alimentación complementaria a su hijo? Sí, 6 meses. Pero ¿usted ya le dio antes? Sí, le di una probadita de caldito de pollo porque tenía ganas. Entonces, el tema de prácticas es tal vez el más complejo de alcanzar. Entonces, el primero es el conocimiento. Luego yo tengo una actitud, que es como una inclinación, ya es la forma en que yo actúo o reacciono ante determinada situación, según predisposiciones que yo ya tengo basadas en mi ambiente.
Por eso es tan importante el cambio social. Porque yo, por ejemplo, estoy en el grupo de madres, la mamá está emocionadísima, súper sensibilizada, sabe que no tiene que prepararse los pezones, sabe que no tiene que hacer ABCD de cosas, y llega a su casa o llega a hablar con las amigas, con la vecina, con la suegra, y le dice, no, pues es que ya antes de los 6 meses tienes que ya empezar a darle las agüitas de orégano para la barriguita. Ese doctor no sabe nada. O tienes que prepararte los pezones, o acuérdate de tomar la Coca-Cola porque esa te hace que tengas más leche, o el agua de Paraguay, o tómate la avena y tal. Entonces, el ambiente es el que crea mi actitud hacia algo. Y ya yéndonos un poco del tema de la salud, tal vez cuando estábamos en la U, en el colegio, teníamos el grupo de amigas y éramos muy similares en actitud con otros grupos de personas. Entonces, ahí nos damos cuenta que las redes sociales, es decir, no las redes sociales de Instagram tal, sino las redes sociales, es decir, con las personas que yo socializo, con las personas que yo estoy conviviendo constantemente, tienen un rol fundamental en la actitud que yo tengo hacia un tema específico de salud. Por eso, en la primera parte, yo ya puedo dar, por ejemplo, una consejería, pero en el tema de actitud yo ya puedo hacer otro tipo de acciones. Yo ya puedo trabajar, por ejemplo, con las familias de esas mujeres que van al grupo de madres lactantes, puedo trabajar con un grupo tal vez de jóvenes y vamos a hacer un sociodrama. Vamos a hacer, qué sé yo, vamos a hacer una obra de teatro. Entonces yo ya estoy involucrando a estas personas que son las que van a hacer que mi mujer gestante dé de lactar a su hijo, que ella tenga una actitud positiva hacia ir al centro de salud y hacia dar de lactar a su bebé. Entonces ya no me quedo en un conocimiento ahí que a veces decimos, sí, es que ya hemos dado cartillas, todo el tiempo hago consejería, capacitamos a los profesionales del MIES, del MSP, gente en territorio, de ONGs, bueno, todos los que trabajamos en temas de malnutrición y tenemos cada vez cosas más bonitas para explicar, pero sabemos que esas madres ya saben, pero el tema clave aquí es la actitud. Entonces nos faltan acciones específicas para cambiar ese comportamiento social. Obviamente los mitos relacionados a la lactancia no van a desaparecer. No van a desaparecer, pero es algo súper importante explicar que sí, que tal vez el consumo de coladas, pues como es líquido, pues va a ayudar a que haya una mayor producción de leche, pero yo ya le explico eso a la mamá, pero ¿qué pasa con la abuela, con la tía, con la prima, con la vecina? Entonces, por eso es tan importante crear estas acciones sociales para que estén integrados estos otros grupos que son súper relevantes para el cambio de comportamiento y cambio social. Que tal vez es algo que todavía no lo hemos trabajado a profundidad. Tal vez es algo que todavía no tenemos metodologías claras de cómo trabajar en estos espacios con estos grupos de personas, cómo integrarlos, qué estrategias usar, qué metodologías participativas usar. Tal vez el teatro sea efectivo en Yaruquí, pero tal vez en otro lado sea efectivo un mural, no sé. Entonces es tan importante por eso entender los contextos y por eso es tan importante hablar el tema de la actitud. Si yo no tengo una buena actitud, puedo tener todo el conocimiento, que no lo voy a hacer. No voy a llegar nunca a esta práctica, que es la aplicación de los conocimientos y de una actitud. Entonces, para yo poder cambiar un comportamiento, tengo que pasar por todas estas 3 fases en este orden. Primero el conocimiento, luego la actitud y luego la práctica. No puedo empezar a decir, ya mamita, hagamos el taller de cocina para que usted cocine los alimentos de su zona. O sea, ¿por qué voy a cocinar? ¿De qué me habla? ¿De qué alimentos? Yo resulta que me quedé sin plata y no puedo comprar semillas. ¿Por qué me pone a cocinar algo que no tengo? Entonces, este es el orden. Primero yo voy por un conocimiento, por una actitud y una práctica. Y muchas veces vemos que la actitud
es el eje más importante para el cambio de comportamiento. ¿Quién genera esa actitud en ese usuario, en el cuidador del niño menor de 2 años, en la mujer gestante? Su entorno social. Si el entorno social no está con una actitud positiva, no va a haber cambio de comportamiento y podemos tener los mejores afiches, los profesionales más capacitados del planeta, que si no hay una buena actitud no puede haber cambio de comportamiento. Listo, vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, estos son comportamientos que queremos alcanzar en los primeros 1000 días, que todos nosotros ya lo hemos leído, está en el plan intersectorial de la Secretaría, es el paquete, ¿no?, que hablábamos al inicio, el paquete priorizado, que en esa anécdota que tuve con el GAD que les comentaba. Entonces sabemos que es la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, la alimentación complementaria, la lactancia materna continua, la vacunación, el control prenatal, el control del niño sano, la suplementación con micronutrientes, lavado de manos, consumo de agua segura. Entonces, todos esos son los comportamientos que yo quiero que mi grupo objetivo alcance. Dicho esto, vamos ya ahora sí al final de la parte teórica para ya hacer una parte práctica en el tiempo que nos queda. Entonces, ¿qué es el cambio social y de comportamiento? Entonces, es una disciplina que en el campo específico de la salud forma parte de la promoción de salud. El cambio social y de comportamiento es una ciencia que se puede acoplar a cualquier otra ciencia, es una ciencia interdisciplinar. En el caso del día de hoy, que vamos a hablar específicamente de salud, el cambio social y de comportamiento con relación a la promoción de salud y salud pública, lo que busca es promover cambios positivos en los derechos de los niños. Y uno de los derechos de los niños es la adecuada salud y nutrición. Justamente vino el jefe global de UNICEF, de nutrición, y una frase que en una reunión estábamos conversando, él dijo, o sea, estamos fallando a los niños. O sea, todas las personas que trabajamos en temas de salud pública y de promoción de salud, tenemos una deuda con estos niños, porque no tienen el principal derecho, que es la salud y la nutrición. Este 20% de niños en nuestro país. Entonces, ¿qué es el cambio social y de comportamiento? Como ya habíamos comentado anteriormente, es justamente esta ciencia que permite crear este engranaje clave entre la comunidad y los tomadores de decisión y las personas que generan las políticas y las personas que generan todas estas estrategias. Bueno, entonces, algo que es súper importante, ya para terminar, es que el cambio social y de comportamiento lo que busca es justamente empoderar a estas personas, es empoderar a estas comunidades y a estas familias, porque de ellos nacen las estrategias no nacen del Estado, no nacen de una planta central, tal vez los lineamientos de cómo hacerlas sí, pero las estrategias para cómo comunicar los mensajes nace de la comunidad. Eso es súper importante, no nace de otras personas que no sea de ellos. Bueno, entonces este es el modelo socioecológico. Aquí justamente están qué estrategias de cambio social y de comportamiento se pueden utilizar para cada uno de los agentes del modelo socioecológico. Aquí está el individual, ¿no? Entonces, todos estos otros agentes, las políticas, el ambiente, las organizaciones, la parte comunitaria y la parte interpersonal van a ejercer una presión en el componente individual. Entonces, tal vez hacemos mucha abogacía, pero tal vez nos falta mucho el tema de movilización social. Entonces, la sociedad civil justamente en esta reunión, en este foro que estamos el día de hoy, pues juega un rol importantísimo en promover estos derechos de los infantes y las mujeres gestantes. Bueno, entonces, rápidamente, para decirles, cuando yo empiezo a hacer una estrategia de cambio social y de comportamiento, primero tengo que hacer un estudio CAP de conocimientos, actitudes y prácticas. Este es un ejemplo, simplemente. Luego tengo que entender cuáles son las barreras
y facilitadores. Entonces, las barreras, acuérdense que si trabajamos bajo la premisa de un modelo socioecológico, no solo pueden ser las barreras del individuo, sino van a ser las barreras individuales y familiares, las barreras comunitarias, las barreras institucionales. Entonces, tengo que identificar, es decir, hacer este estudio cual y cuantitativo, no solo al individuo, no solo a la mujer gestante y al niño, y al cuidador del niño, sino también tengo que hacer a los colegas del que trabajan en el MIES, en el CDI, las CNHs, tengo que también hacer un estudio CAP con los colegas del MCP, tengo que hacer un estudio CAP con las personas de la comunidad, los tenientes políticos, los líderes políticos, porque no es solo cambio individual, porque si no sé cuáles son las barreras del resto de mi modelo socioecológico, no puedo entender cómo hacer el cambio de comportamiento. Bueno, luego tengo que identificar cuáles son los facilitadores, y una vez que termino esta mega matriz que tal vez nos asusta, pero es más larga todavía, solo rápidamente para explicarles, yo tengo que escribir esto, entonces esto se lo trabaja a nivel intersectorial, ¿no es cierto?, en una mesa, en un espacio comunitario, trabajo con los líderes comunitarios, trabajo con las lideresas, el teniente político, el representante del GAD, los colegas del centro de salud, bueno, todos ahí en equipo. Tenemos que diseñar una matriz que me pueda guiar cómo hacer el cambio de comportamiento. Entonces, esta matriz solo llega a qué es lo que yo deseo hacer, pero hay mucho más abajo con relación a cómo lo voy a hacer, qué insumos necesito, qué estrategias de comunicación, que bueno, eso sería en otro taller porque hoy solo hablábamos de conceptos y creo que hay otro taller también que va a hablar un poco más también del cambio de comportamiento, pero rápidamente, cuando ustedes definan las estrategias de cambio social y de comportamiento, es muy importante primero poner como mi meta, ¿no? ¿Qué comportamiento deseo conseguir? Es la pregunta que nos vamos a hacer en conjunto, y ese comportamiento que yo deseo conseguir no nace de mi imaginario, sino nace de este estudio de conocimientos, actitudes y prácticas. Quiero empezar con el tema de lactancia, me invento. O en nuestra comunidad la prioridad es que asistan a los controles, o en mi comunidad la prioridad es la vacunación. No sé, cada grupo de personas locales va a escoger. Entonces, en este caso, he puesto como un ejemplo el control. O sea, que mujeres gestantes y las personas cuidadoras de los niños y niñas menores de 2 años, pues asistan a estos controles. Luego yo tengo que definir cada uno de los actores del nivel socioecológico. Yo tengo que definir un nivel individual, un nivel interpersonal, comunitario, institucional y político. Cuando yo ya defino esto, pongo los actores, es decir, quiénes son. Y esto sale de la conversación de estas mesas intersectoriales o trabajo intersectorial. Entonces, aquí yo obviamente sé que son mujeres gestantes y los cuidadores de los niños y niñas. Aquí en el interpersonal, que es el más importante de la mano con el comunitario, porque ya vimos que son los que definen las actitudes del individual. Está, por ejemplo, la pareja, la abuela, la tía, otros miembros de la familia. En el comunitario, los líderes. En el institucional, pues, las instituciones que trabajan ahí. Y el nivel de políticas, obviamente no vamos a poner una política nacional, pero sí como una localidad podemos tal vez tener incidencia en GAD municipales. Y bueno, la siguiente pregunta que me planteo rápidamente es, ¿qué debemos lograr para cambiar estos comportamientos? Es decir, aquí yo voy a escribir y detallar como que ya existe ese conocimiento, esa actitud y esa práctica. Por ejemplo, en el primer caso es que las mujeres gestantes y las cuidadoras de los niños y niñas menores de 2 años ya conocen la importancia de acudir al control. Aquí yo he decidido poner un conocimiento, porque acuérdense que empezábamos primero con conocimientos. Luego, estas mujeres gestantes ya eligen ir al centro de salud. Aquí yo he puesto una práctica. Puedo poner también una actitud. Por ejemplo, las abuelas hablan de experiencias positivas en ir al centro de salud. Entonces, aquí yo ya pongo una actitud. Los hombres son corresponsables en asistir a los controles con los hijos. Eso es lo que yo quiero lograr. Es una práctica. O sea, ya no va a ir siempre la mamá, también va a ir el papá, le va a llevar al hijo al control del niño sano.
Por ejemplo, los líderes van a crear estrategias para poder hablar sobre la importancia de los controles. Más abajo yo ya tengo que detallar cómo serían esas estrategias. ¿Y quiénes me van a decir eso? Los líderes, porque van a estar sentados en esa mesa trabajando con nosotros. Entonces, ¿qué me van a decir? Ay, vamos a hacer una minga, y mientras se hace la minga vamos a poner en la radio y vamos a poner una propaganda, vamos a decir, vaya a los controles, no sé, se me ocurre. Entonces, eso es una práctica. A nivel institucional, por ejemplo, el personal del MSP emplea un lenguaje comprensible, amigable con la población. Eso es una práctica también. Y el personal del MSP se sensibiliza y trata amablemente a la gente. Es una actitud y una práctica. Y por último, el GAD, por ejemplo, vamos a crear un espacio de abogacía para que el GAD pueda dar, qué sé yo, camionetas para que ayude a las mujeres a que bajen al centro de salud. Estoy inventando. Entonces, esto es una actitud y una práctica. Entonces, este tipo de matrices son las que se deben trabajar para materializar mi estrategia. Luego, más abajo, obviamente, tengo que poner cuál va a ser el rol de cada uno de estos actores, qué vamos a contribuir cada uno de estos actores, qué va a contribuir la mujer gestante, qué va a contribuir la abuela y cómo se va a comunicar esto y qué estrategias vamos a usar para comunicar. Ya, entonces, vamos a usar, qué sé yo, teatro, vamos a usar títeres, porque recuerden que el componente individual es el más fácil, colegas. O sea, el componente individual, la mujer gestante, un individuo se puede sensibilizar, un individuo cuando tenga una adecuada comunicación se puede sensibilizar, pero el tema interpersonal, comunitario e institucional es el que más necesita de las acciones. Y vamos a hacer una actividad en clase, ¿no? Pero ya no tenemos tiempo, qué pena, porque quería que cada uno haga su matriz. Pero espero que les haya interesado, que haya sido de utilidad. Muchas gracias por escucharme.